Bueno, egunon, hasiera emango diogu udalbatza osoari. Aztergai zerrendaren lehenengo puntua, 73/2015 zenbakiko epaia exekutatzea, 2014ko maiatzaren 7ko osoko bilkuran hartutako erabakiaren aurka, jarritako administrazioarekiko auzio errekurtsoaren aurka. Primer punto del orden del día, ejecución sentencia número 63/2015 al recurso contencioso administrativo interpuesto contra acuerdo de pleno del 7 de mayo de 2014 sobre las huertas de Basoaga. Bueno, haciendo un resumen muy breve, en la anterior legislatura se tramitaron 31 expedientes de retirada de terrenos a canon por incumplimiento de la antigua normativa y asimismo por incumplimiento de la nueva ordenanza de terrenos a canon. De esos 31 expedientes tramitados, 2 de ellos han sido recurridos judicialmente y uno ya ha sido resuelto. Y con esa resolución se debe dar cuenta en el pleno de esa sentencia. Brevemente, en la sentencia la jueza rechaza la caducidad de la concesión, por lo tanto defiende que pueda seguir explotando ese terreno a canon la vecina. Y bueno, la historia resumida de las argumentaciones son que las cabezas de ganado que se encontraron en el terreno a canon gestionado por esta vecina no estaban registradas a su nombre, por lo tanto, tal como marca, como decía, tanto la antigua normativa como la nueva ordenanza, eso es un cumplimiento de las condiciones de cesión, porque se cede ese terreno para pastizal de cabezas de ganado que deben estar registradas a nombre de la titular del terreno a canon. Ahí inicia el expediente el ayuntamiento y en el juicio lo que ocurre es que la vecina afirma que había comprado esas cabezas, que eran suyas, pero que no las tenía todavía registradas. En el juicio el vendedor testifica a su favor y ratifica la versión de la vecina y por lo tanto la jueza, ante la duda razonable de si esas cabezas eran o no eran propiedad de la vecina, ha decidido que siga con la concesión. Pero bueno, pues evidentemente si no estaban registradas a su nombre, eso es lo que motivó el inicio de ese expediente. Esta sentencia, como digo, tiene que darse cuenta de la misma en pleno debido a su escasa cuantía de 114,24 euros. La sentencia no puede ser recurrida en apelación. La apelación está reservada para asuntos de más de 30.000 euros. Y respecto a las costas, por una parte, la ley dice que el que pierde en sentencia debe pagar las costas, pero a su vez el artículo 394.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice que las costas no podrán ser superiores a 1/3 de la cuantía del pleito. Por lo tanto, como la recurrente en el segundo otro sí dijo de su demanda que fijó la cuantía en 114,24 euros, las costas que puede pasarse al ayuntamiento por todos los conceptos no podrán superar la suma de 38,08 euros. Este asunto se llevó a comisión informativa el 5 de junio con la anterior corporación y se ha vuelto a llevar a comisión informativa este mismo lunes por deferencia con la nueva corporación porque todavía faltaba de dar cuenta en el pleno. Bueno, pues hasta aquí la dación de cuenta de este primer punto. Bigarren puntua, Zayako, bai. ¿Es posible que hagamos una pregunta y un comentario al Pleno en relación a este punto? Sí, es posible. Lo que pasa es que sí que me gustaría que las daciones de cuenta pudieran ser un poco ágiles, porque tenemos 15 puntos y una dación de cuenta es una dación de cuenta, no hay nada que votar. Pero bueno, evidentemente en la comisión informativa del 5 de mayo por primera vez y la de este lunes por segunda vez se ha dado información de esto y se han respondido preguntas sobre esto. E incluso por correo electrónico después del lunes también se ha seguido respondiendo. O sea, sí que pediría un poco de brevedad en los argumentos, por favor. Sí. El órgano de fiscalización del Gobierno municipal de Zayavalle es el Pleno. Las comisiones son informativas y son órganos de trabajo. Por eso nos gustaría que fuera posible, bueno, pues vertir los argumentos que nosotros tenemos para que el Pleno conozca también la postura, en este caso, de nuestro grupo. Bien, decir que efectivamente la justicia reconoce el derecho de esta vecina a seguir manteniendo la concesión en contra del criterio del ayuntamiento. En el pleno del 7 de mayo del 2014, el Gobierno municipal de Zayavalle desestima las alegaciones de esta vecina y declara caducada la concesión. Hoy, este mismo Gobierno municipal de Zayavalle, desde este ayuntamiento, se ve obligado a rectificar por mandato del juez. En su día, el grupo municipal de AJPNV ya planteó sus reservas y dudas sobre cómo se estaba realizando esta reorganización de las parcelas.
por dos razones. Una, por la limitación de derechos que se pudieran dar a la persona que se le retiraban las parcelas, y otra también por la falta de seguridad en que podía quedar el nuevo adjudicatario, ¿no?, en su caso. A la vista de esta sentencia que obliga al ayuntamiento a rectificar y devolver la concesión a la vecina que se le quitó, tenemos una pregunta. ¿Se van a revisar los criterios de retirada de terrenos, las anulaciones de las concesiones que se hicieron en su día, al igual que esta, podrían estar mal hechas con el perjuicio que eso supone, como digo, para la persona que se le quitan y, en su caso, también para la persona que se le adjudican después? Nos consta que hay más demandas, el alcalde ha citado aquí otra, pero es cierto que hubo más alegaciones que no se consideraron, aunque no hayan recurrido a la justicia. Hay varios vecinos y vecinas que hicieron alegaciones que no se estimaron y, por supuesto, nos preocupa que el Gobierno municipal de Zallabay pudiera haber actuado también en contra de los derechos de estos vecinos. Ante esto, reitero la pregunta, ¿se van a tomar algún tipo de medida? Estamos en un punto de dación de cuenta, no estamos en un punto de ruegos y preguntas. Lo que se vaya a seguir avanzando en la gestión de los montes públicos se tratará en las siguientes comisiones informativas y en los siguientes plenos si hay alguna decisión de cara a los plenos. Este es el momento de una dación de cuenta. De todos modos, lo que a mí me preocupaba sobremanera es que hace 4 años, cuando pedimos un inventario de los terrenos a canon de este municipio, no existía. Eso sí que es una certeza. Ni siquiera había un triste listado con el número de terrenos a canon, con el área de cada uno de esos terrenos, con el concesionario de cada uno de esos terrenos, con el uso que iban a tener de esos terrenos, con la fiscalización que estaba haciendo este ayuntamiento sobre si estaban gestionados o no bien esos terrenos. No existía. En estos 4 años se ha hecho ese inventario. No existía una ordenanza para regular esos terrenos. Se ha hecho esa ordenanza y se ha aprobado en pleno. Y evidentemente lo que se ha hecho es aplicar esa ordenanza y aplicar la normativa que había anteriormente y no se estaba aplicando. Lo que sí tengo la certeza es que había terrenos a canon que se daban a dedo, a unos sí y a otros no, a veces había, a veces no había, eso tengo la certeza y eso me preocupaba mucho y por eso se ha trabajado durante 4 años por arreglar esa gestión. Dicho lo cual, los siguientes pasos que se den en esta legislatura respecto a los terrenos a canon se irán dando, se irán consensuando y se irán tratando en comisión informativa y en pleno. Pero ahora estamos dando cuenta de una sentencia y punto. De más cuestiones y mejoras en este aspecto, en el cual se ha mejorado muchísimo en estos 4 años, son cuestión de otras sesiones. ¿Puedo tener derecho a la Comisión de Territorio? Muy brevemente. Bien. Es que ricasco. Sí, anteriormente no se hizo de la mejor forma posible. Obviamente, tampoco en esta legislatura pasada, a la vista de la sentencia del juez, se ha hecho de la forma más adecuada. Lo que nosotros pretendemos es que a partir de ahora sí que se haga bien. El juez no ha dicho que se haya hecho de forma inadecuada la gestión de esos 31 expedientes. El juez lo que ha dicho es que, según su opinión, no queda probado que esas cabezas de ganado no fueran de su propiedad y ha dictado esa sentencia. Pero yo no voy a discutir sobre la sentencia del juez, la voy a acatar y punto. Pasamos al segundo punto. Zallako bigarren mailako hornidura sarea berrez hartzeko planaren lehenengo berrikuspena onestea. Segundo punto, aprobación de la revisión número 1 del plan de reposición de la red secundaria de abastecimiento de Zalla. Bueno, cabe explicar aquí que somos un municipio consorciado. Con el consorcio esto tiene implicación en cuanto a la gestión de las redes de abastecimiento y de las redes de saneamiento. En el concreto caso de las redes de abastecimiento, la red primaria corre a cargo del consorcio y la red secundaria corre a cargo, las inversiones, por lo menos en la red secundaria, corre a cargo del ayuntamiento, aunque el mantenimiento de las mismas se apoye en el consorcio. En ese sentido, con la entrada del municipio en el consorcio se firma un convenio mediante el cual el ayuntamiento se compromete a realizar unas obras de inversión para mejorar la red secundaria de abastecimiento del municipio. Ese convenio se firma en el 2006 y se van haciendo algunas de esas obras y se llega a un punto en el que es necesario actualizar ese listado de obras y el importe de las inversiones necesarias e incluso algunos matices sobre algunos de esos proyectos. En ese sentido,
como decía, el 16 de marzo del 2006 el Pleno del Ayuntamiento aprobó un plan de reposición de la red secundaria de abastecimiento de Zalla, donde se comprometía a una ejecución en un plazo de 10 años. Dicho plan es incorporado al convenio entre el municipio y el Consorcio de Aguas el 23 de junio del 2006 y se habla de 25 actuaciones. Una vez ejecutado el 33,75% de ese plan, se revisa el mismo y se hace un listado de 17 actuaciones que son las que quedaban pendientes desde el 2006, todavía estaban sin ejecutar, más 2 nuevas actuaciones como son la del proyecto en la red La Calzadilla Avellaneda y el proyecto en la red Ocharan La Lastra, por valor de 47.000 y 20.000 euros respectivamente. En ese sentido, la revisión de todas estas actuaciones la realiza el Consorcio de Aguas y somete a la aprobación del Pleno la aprobación de ese plan de reposición, revisión 1, por un importe de 1.538.000 euros, la aprobación de las inversiones plurianuales para su total ejecución dentro del nuevo plazo y la tabla y plano debidamente suscritos. Con esta aprobación de estas nuevas inversiones se amplía el plazo para la ejecución de las mismas durante 5 años más, por lo tanto terminando ese plazo el 23 de junio del 2021. Y la documentación sobre cuáles son el listado de proyectos, el importe de los mismos y la ubicación de esos proyectos ha sido remitida por el consorcio y sometida a información en comisión informativa por primera vez el 5 de junio y una vez más, por deferencia a la nueva corporación, se ha vuelto a someter a comisión informativa este lunes. Por lo tanto, se debe someter a la aprobación del Pleno la aprobación de esta revisión del plan de reposición de la red secundaria de abastecimiento de Zalla, este plan plurianual para invertir y mejorar las redes secundarias de abastecimiento de nuestro municipio. Irene. Sí. Es que ricasco. Bien, voy a empezar por decir que vamos a votar a favor. En la pasada Comisión de Territorio, me refiero a la de esta legislatura, nos abstuvimos porque no se nos envió la documentación con la convocatoria. Lo que hemos hecho estos días es solicitar la información a la oficina técnica. Ciertamente han tardado bastante en recopilar esta información. De hecho, al día de hoy no se nos ha facilitado todos los expedientes, pero bueno, habrá tiempo también de seguir revisándolos. Vemos también que se ha ejecutado solo 1/3 del plan por parte del Ayuntamiento, que realmente es el responsable de la ejecución. Va con bastante retraso y eso que hemos podido comprobar en la revisión de la documentación, que la Diputación Foral de Vizcaya sí ha realizado una parte muy importante de este plan, es lo que corresponde aproximadamente a unos 820.000 euros. No obstante, no vamos a mirar atrás, sino adelante. Nosotros estamos aquí para aportar, velar porque las cosas se hagan y que se hagan bien. Y por ello, como he dicho, vamos a votar a favor. Es más, creemos que estas obras son muy importantes en el municipio, necesarias, prioritarias, diría yo. Y parece mentira, pero realmente aún queda parte de la red que está muy obsoleta, ¿no? Eso sí, a partir de ahora no queremos que se produzcan retrasos, queremos que se dé prioridad a este plan y se solucionen lo antes posible todos los problemas que existen en los barrios en este sentido. Estaremos pendientes de ello, seguiremos, por supuesto, revisando los proyectos y estaremos también atentos a nuevas necesidades que pudieran surgir. Nada más. Que ricasco. Bueno, tengo que puntualizar que es falso que no se enviara la información antes de la comisión informativa. Vuelvo a repetir que por deferencia con la nueva corporación y sin tener la obligación legal de volver a llevar este tema a comisión informativa, se ha tenido ese gesto. Ante ese gesto, la respuesta que recibo de la portavoz de la oposición es una afirmación falsa, como que no se ha enviado la información. Sí se ha enviado la información, se envía la información a la comisión informativa, concretamente lo que se dice que se tiene que aprobar el Pleno. Lo que no se envía, porque no se puede enviar por correo electrónico, es un proyecto o un conjunto de 15 proyectos de este volumen. Eso ocurre con los proyectos de ese volumen y con la información de intervención cuando hay unos expedientes así grandes que no se envían, sino que se ponen a disposición de los concejales. Entonces, realmente
choca un poco el de buena voluntad volver a introducir en el orden del día de la comisión informativa un punto que ya está tratado con estas acusaciones me parece que no fundamentadas sobre que no se haya enviado la información o que se ha habido dificultad en obtener algunos documentos. Sois absolutamente conocedores de que a día de hoy no tenemos secretaria al 100%, tenemos una acumulación de tareas y nos hace el favor Itziar de venir de vez en cuando y cuando puede y lo permiten sus obligaciones hacer lo mínimo en este ayuntamiento. Tenéis la constatación de que está produciéndose, y eso va a llevar su tiempo, un relevo en la intervención de este ayuntamiento. Tenéis la constatación de que hay una plantilla corta en este ayuntamiento. Sabéis perfectamente que hay gente de baja y hay gente de vacaciones, pero aún así no me parece que estéis siendo en absoluto comprensivos. Todo este debate nos lo podíamos ahorrar porque, vuelvo a repetir, no teníamos obligación de volver a pasar por comisión informativa todo esto. Sobre que hay un retraso, bueno, se pueden mirar el resto de municipios de Vizcaya a ver si todos ellos están cumpliendo al punto, al día, los compromisos con el consorcio, pero sí que puedo decir que si hay un retraso, ese retraso viene desde el 2006, no es achacable a la última legislatura. Y lo que sí que puedo decir es que en anteriores legislaturas no se ha priorizado la ley de abastecimiento para cumplir este compromiso que teníamos con el consorcio, si se han priorizado hacer frontones de 7 millones de euros que luego no funcionan o anchoquis que luego hay que invertir en arreglar. Entonces, me alegra muy mucho escuchar que se priorizan también las obras por debajo de cota cero y por debajo del suelo que no se ven, que no son obras faraónicas y que no lucen tanto. Me alegra mucho que se prioricen porque entiendo que no había sido así en otras legislaturas lideradas por EAJ-PNV. Evidentemente, somos totalmente conscientes de la importancia de que cada uno, cuando abre el grifo en su casa, tenga agua corriente y que lo tengan los vecinos de este municipio, y en ese sentido, aparte de las obras de la adenda, también se han hecho otras obras que no están recogidas en la adenda, como la red de Arzabe, para la cual se pudo tramitar y conseguir una subvención de EREIN, o como la obra de Arangoiti, que con las gestiones de este ayuntamiento se consiguió que la pudiera sufragar el consorcio de aguas. Por lo tanto, una vez más, estoy muy contento de que estemos todos de acuerdo en invertir también en cosas que no se ven y no solo en obras faraónicas, y que sea una prioridad también para EAJ-PNV el cumplir con esta adenda, pues porque no lo había sido tal en anteriores legislaturas. Sí. Hurrengo puntua. Sí, ¿puedo tener derecho a réplica? Sí. Es que ricasco. Bien, bueno, en primer lugar, volver a repetir lo que dije en el pleno anterior. Estamos en el 2015 y estamos en una nueva legislatura, y lo que estos representantes políticos del PNV digan es lo que es achacable al PNV hoy. En cualquier caso, respecto a los retrasos que comentaba, hemos tenido la paciencia de analizar proyecto por proyecto, y debo decir que el porcentaje de ejecución en la legislatura anterior, es decir, en la legislatura anterior del PNV, es mayor que el porcentaje de ejecución en esta legislatura pasada de Zaya Vallosea, y eso sin contar las obras ejecutadas por la Diputación Foral de Vizcaya. Es decir, que el retraso es mayor en la legislatura pasada que en la anterior. Pero, como he dicho antes, no queremos mirar atrás. Hemos constatado que existe un retraso y no queremos mirar atrás. Lo que queremos es que se mire hacia adelante, y lo que queremos es que las obras se hagan sin retraso, se hagan bien, y que todos los vecinos y vecinas puedan tener esos problemas solucionados. Respecto al expediente, 3 folios. Esto es lo que se nos envía. 3 Vuelvo a repetir folios. que eso es lo que se envía por correo electrónico, y la documentación que se envía por correo no sé electrónico. si puedo hablar Sí, claro, en mi puedes, turno. yo puedo por contestar favor. también. Sí, pero por favor, Sigue, cuando termine el turno, puede ser. Gracias. 3 folios es lo que se nos envía. Nosotros no pretendemos que se nos envíe un tocho así, obviamente. Lo único que pretendemos es que el tocho, toda la documentación, obviamente esté a disposición nuestra el día que queremos consultarla. No hay mucho plazo entre la convocatoria de la comisión y la convocatoria del Pleno, y ese es el momento que nosotros tenemos que utilizar para solicitar información, para analizar la información y para sacar las conclusiones que tenemos que sacar para tomar el posicionamiento aquí. Cuando nosotros vamos el primer día, la oficina técnica no tenía localizado el expediente, únicamente tenía estos 3 folios. Después de 2 días de inmersión en los archivos, se ha localizado
parte del expediente, no todo el expediente, que a día de hoy todavía no lo tenemos. Como digo, nuestro voto a favor. Nosotros lo que queremos es que se solucionen los problemas y que los vecinos tengan estas obras cuanto antes resueltas. Estamos hablando de 1,5 millones de euros y somos muy conscientes de que se ha ido la secretaria y que en este momento, pues aparentemente al menos, no quiero hacer acusaciones, obviamente, pero no hay mucho orden a la vista de otros incidentes que han ocurrido en estos días. Pero estamos hablando de la oficina técnica, no estamos hablando de nada que tenga que ver con secretaría. Y esos expedientes podían haber estado perfectamente a disposición nuestra. No es lo más importante de este pleno, lo más importante es votar a favor, hacer las obras, que en este periodo, en esta legislatura de 4 años, se adelante ese retraso que se produjo en los anteriores y que nuestros vecinos puedan disfrutar de unos servicios adecuados. Por nuestra parte, nada más. Vuelvo a decir que tanto la gestión de aguas de abastecimiento como saneamiento ha sido una prioridad de este equipo de gobierno en la anterior legislatura y lo volverá a ser en esta. Entre otras cosas, lo que hacemos es solucionar vertidos de fecales al río que nos dejó la anterior legislatura, que nos dejó el anterior equipo de gobierno. No solo en el abastecimiento, también en el saneamiento se están haciendo mejoras y una administración pública no puede vertir las fecales al río, no puede dejar que cuando se hace una nueva urbanización en el siglo XXI se viertan las fecales al río. Eso es algo que hemos heredado y que estamos arreglando y hemos empezado a arreglar. E incluso la propia granja de la Diputación verte las fecales al río. Es algo que hemos trabajado que es para que se solucione, hemos pagado con arcas del ayuntamiento el proyecto y todavía está sin solucionar. Sobre retrasos, a mí me gustaría que algún día, entiendo que no es el punto de este pleno, pero me llama un poco la atención el que no querer hablar del pasado, pero estar constantemente hablando del pasado. Yo llevo 6 meses esperando que la anterior diputada de Agricultura me conteste a un escrito en el que pedía qué es lo que iba a hacer por este pueblo en todas las reivindicaciones que se le han hecho durante 4 años a la anterior diputada de Agricultura, Irene Pardo, sobre necesidades que tenía este pueblo. En 6 meses no me ha contestado. Y para eso no hace falta ni oficina técnica ni nada por el estilo. Hace falta simplemente contestar al alcalde del pueblo que tanto quiere. Aldeko botoak. Barkatu, por alusiones, por favor. Por alusiones, por favor. Venga. Eskerrik asko. No voy a responder en este momento aquí en lo relativo a la diputada de Agricultura porque obviamente no es el foro y me parece una falta de respeto por parte del alcalde, que es un responsable público. Estamos hablando del tema del ayuntamiento, pero sí quiero que quede claro para todos los vecinos y para todas las personas que están viendo este pleno, o bien directamente o bien a través de las redes sociales, que como diputada de Agricultura he contestado absolutamente a todas las cartas y lo sabe el alcalde muy bien. Y lo sabe el alcalde muy bien. Bueno. Lo que estoy contento es que ahora tenemos una diputada de Agricultura de Zalla y estoy seguro que se va a implicar muchísimo por nuestro pueblo. Aldeko botoak. Eskerrik asko. 3. puntua. 5-7/2015 alkatetza dekretuaren berri emotea. Kreditu orokorra erabiltzen da bertan. Tercer punto, dación cuenta del decreto número 535/2015 en el que se hace uso del crédito global. En este tercer punto damos cuenta de un decreto mediante el cual se aportan, considerando que la aportación fijada en los presupuestos de Euskaltegi mancomunado para el presente ejercicio y para el Ayuntamiento de Zalla asciende a la cantidad de 42.853 euros, considerando la cantidad a aportar por este Ayuntamiento en su presupuesto se fijó en 40.359 euros anuales, con lo que quedaría por consignar 2.494 euros, se decide transferir de la partida 2.335142.10.2 la cantidad de 2.494 euros. Laugarren puntua, 5-9/15 alkatetza dekretuaren berri emotea. Kreditu orokorra erabiltzen da bertan. Cuarto punto, dación cuenta del decreto 599/15 en el que se hace uso del crédito global. Considerando la necesidad de realizar los trabajos necesarios de implantación de un servicio de señalítica digital, tótem y pantallas, aplicación móvil de información municipal, se transfiere a la partida 2.4911.6491 la cantidad de 6.685,26 euros. Bosgarren puntua, 2016ko tokiko jaia proposatzea. Quinto punto, propuesta de fiesta local 2016.
Tras recibir escrito del Departamento de Empleo y Políticas Sociales requiriendo fijar la fiesta local en 2016, tras someterlo a información en comisión informativa, hay que pasar por pleno esta decisión y en el plazo de un mes los ayuntamientos deben comunicar las dos fiestas locales para la anualidad del 2016. Se proponen las festividades del 31 de julio y del 3 de octubre. Aldeko botoak, mila esker. Seigarren puntua, Zallako eguzki egoitzako zuzendaritza batzordeko kide gehigarria. Sexto punto, vocal adicional, Junta Rectora Residencia de Zallako Eguzki. En el anterior pleno nombramos los vocales por parte de los diferentes grupos para la Junta Rectora de la Residencia. Posteriormente se dio cuenta tanto Laura como la directora de la residencia que se había cometido un error porque lo que dicen los estatutos es que en el caso de la composición de la Junta Rectora debe de haber 7 vocales sin contar con el presidente, por lo que era necesario nombrar un vocal más por parte del grupo Zallabay. En este sentido se propone, por tanto, a Estíbaliz Elguezu, a juez, como vocal por parte de Zallabay en la Junta Rectora. Aldeko botoak, eskerrik asko. Zazpigarrena, diru laguntza ematean epalgo lurrikaran kalteak izandakoei. Séptimo punto, concesión subvención a los damnificados en el terremoto de Nepal. Bueno, hay una subvención concedida por este ayuntamiento a una llantada para su proyecto 7 cumbres, 7 continentes, y tras el terremoto sufrido en Katmandú, él mismo pidió cederla al orfanato Kumari House de Nepal, gestionado por una ONG con la que viene colaborando. Las subvenciones son nominales y están en presupuesto, por lo que solo pueden cambiar de benefactor si lo aprueba el Pleno. Por tanto, considerando adecuada la petición de una llantada, traemos la aprobación a pleno la donación de la ayuda 7 cumbres, 7 continentes en favor de la asociación The Direct Help Foundation, dirigida por un catalán afincado allí hace 15 años, de nombre Toni Aguilar. Es un gesto más que ayudará a paliar los efectos devastadores que se han sufrido en estas tierras. Aldeko botoak, mila esker. Zortzigarren puntua. Honestea bidezkoa bada 2015ko Zallako herriko jaietan txosnak instalatzea arautzen duen ordenantza. Aprobación si procede la ordenanza reguladora de la instalación de chosnas 2015 durante las fiestas patronales de Zalla. Bueno, viene ahora un bloque en la que se aprueban tanto las normativa para la instalación de chosnas en las fiestas patronales, la normativa para la ubicación de las chosnas el día de Gangas y la aprobación de la normativa reguladora para la instalación de barracas en las fiestas patronales. Básicamente, estos 3 textos coinciden con los aprobados el año pasado y sirven para tener una reglamentación y una ordenación de las chosnas en fiestas, de las chosnas el día de Gangas y de la instalación de barracas en fiestas patronales. Han sido informados en comisión informativa, en principio no ha habido ninguna aportación ni ningún matiz y si os parece podemos tratar los 3 puntos en conjunto, a no ser que tengáis alguna apreciación que hacer. Irene, vale. Por nuestra parte, perfecto. ¿Podemos votarlos conjuntamente? No tenemos ninguna alegación en estos puntos. Votamos, por tanto, conjuntamente los puntos 8, 9 y 10. Aldeko botoak, mila esker. Hamaikagarrena, honestea bidezkoa bada. Únicamente una pregunta, después del voto emitido, respecto a una propuesta que hizo nuestro grupo Nacionalistas Vascos en comisión, los representantes, de poner a disposición de niños en el municipio que estuvieran atravesando mayores dificultades. Pero esto no tiene que ver con esto, ¿no? Sí. En el punto 10, aprobación de la normativa reguladora de las barracas en fiestas patronales. Ahí en ese punto en la comisión, sí. Al hilo de eso, se planteó por parte de nuestro grupo Nacionalistas Vascos una propuesta al gobierno municipal, que era, a través de las trabajadoras sociales, identificar qué niños pudieran tener esa necesidad y, recoger unos bonos con los titulares de las barracas y poder facilitárselos. Entonces, únicamente saber si se va a aplicar este año o cómo está el asunto, porque en comisión se dijo que sí, que se aceptaba la idea y que se iba a poner en marcha. Pues ya habéis contestado, ¿no? No, pero si se va a hacer este año, queremos saber. Pero lo que se dijo es que sí, que se iba a intentar este año, si se dijo en comisión. Sí, no, pero ¿cómo está? Que si está ok, que si lo hemos hecho ya. ¿Está en negociación? Sí, que si sabemos algo del asunto. O sea, en comisión quedó en el aire, tampoco hubo un sí categórico. Hubo un sí categórico en que se iba a hablar con los barraqueros. O sea, eso sí, que se iba a hablar y que se iba a intentar poner en marcha para este año. Sí, pero esto fue el lunes. Y si lo habéis dicho todos vosotras, sí, se dijo que sí, que se iba a tratar.
O sea, sí, vale, perfecto. O sea, se va a hacer. Este año se va a aplicar en las fiestas patronales del 2015. Para aplicarlo hace falta llegar a un acuerdo con los barraqueros. Hace 4 días, el lunes, dijimos sí, se va a hablar con los barraqueros. Hoy no puedo decir nada más que sí, Vale. se va a hablar con los barraqueros. O sea que todavía, quiero decir, todavía no tenemos ningún avance. De lunes a viernes todavía no hemos tenido un avance en este tema. Vale. No, preguntamos. Es una pregunta para saber si realmente hay un sí definitivo o no. Queremos saberlo. No sé. Porque en comisión no quedó definitivo. Si hoy nos dice el alcalde en pleno. Quedó absolutamente definitivo que Luis, el concejal de Cultura y Deportes, iba a hablar, que es el habitual interlocutor con los barraqueros y el que ha conseguido bajar el precio de las barracas consecutivamente varios años, que iba a intentar introducir esto. Y se dijo cómo se iba a proponer. Claro, bueno, eso, si la pregunta es si ya se ha conseguido un acuerdo con los barraqueros hoy viernes, no, todavía no. Vale. Bueno, pues sin más, era saber si definitivamente ya podíamos contar con esta propuesta. Vemos que sí, que el alcalde nos dice en pleno que sí y entonces... Ya, bueno, pero pues, es que no puedo decir una cosa diferente a lo que dijimos el lunes. El alcalde dice lo mismo que dijimos el lunes, que es que vale. Y el concejal de Cultura y Deportes es el encargado de tener esa interlocución y la va a tener. Vale, correcto. Yo sí que quiero añadir una cosilla más. Indistintamente de que siga un acuerdo o no con los barraqueros, sí que abogamos porque este ayuntamiento haga un esfuerzo económico en poder sufragar el coste de esos Pero es que eso también se habló. Pero es que eso también se habló en la comisión y se dijo que sí, también. Sí, bueno, que no tiene que ver con llegar a un acuerdo. Un acuerdo sería para bajar el coste. Pero es que lo que no podemos hacer es repetir las comisiones en el pleno. Es decir, cada órgano colegiado tiene su función. Si queréis, volvemos a repetir. No, pero estamos desde el punto del día que no con las barracas. En ese sentido, nuestra propuesta queremos que siga adelante y que se puedan conseguir sus bonos de forma gratuita. Es que sí, pero vuelvo a repetir. Pero sí, es que todo esto lo hablamos el lunes y dijimos que sí. ¿Que queréis volverlo a decir aquí? Pues ya lo habéis dicho. Pero vuelvo a decir sí. Que no es repetirlo, simplemente está pidiendo un poco de explicación a ver si está ya en marcha. Ya, de lunes a viernes, que si ya está en marcha. No, todavía no está en marcha. Ha asumido el concejal de Cultura la responsabilidad de interlocución con los barraqueros e intentar llegar a un acuerdo. Pero todavía no ha llegado a ese acuerdo. Si ha hablado ya con ellos o no, pues no lo sé. La verdad es que no le pregunto si ya ha hablado con ellos o no. Vale, pues eso ya he contestado, creo. Amabi garren puntua, 2015ko enplegu planaren zozketa, lanbidek diruz lagundutakoa. Sorteo plan de empleo 2015 subvencionado por Lanbide. A ver, en este sentido hay unos planes de empleo que promociona Lanbide. Anteriormente... Hemos aprobado hasta el 10 en la votación, estamos en el 11. Amaika garrena, honeste abidezkoa bada, udalerriko eliteko kirolari diru laguntzak emateko deialdia arautuko duen oinarriak. Aprobación si procede las bases que regirán la convocatoria para otorgamiento de subvenciones a deportistas de élite a nivel municipal. En este sentido también estas bases se vuelven a proponer, al igual que creo que los 2 últimos años, y bueno, si no hay, en principio en comisión no ha habido ninguna aportación adicional y la someteríamos a pleno. Irene. Sí, nosotros de acuerdo. Aldeko botoak. Y esker. Amabi garrena, 2015ko enplegu planaren zozketa, Lanbidek diruz lagundutakoa. Punto 12, sorteo plan de empleo 2015 subvencionado por Lanbide. En ese sentido, subvencionado antiguamente por el INEM y luego por Lanbide, había unos planes de empleo anualmente, así como unos talleres de empleo que se subvencionaban por estas entidades. Con la crisis y con la modificación de las subvenciones por parte de las diferentes entidades, desapareció el programa de los talleres de empleo y también desapareció la periodicidad de estos planes de empleo que salían anualmente. Por suerte salió un plan de empleo el año pasado y sale un nuevo plan de empleo este año. En este plan de empleo las condiciones que pone Lanbide es que los colectivos que se ven beneficiados con un contrato temporal para trabajar para el ayuntamiento sean en un 40% mujeres, un 30% perceptores de la RGI y en un 15% mayores de 55 años. La parte que le corresponde al ayuntamiento es el designar qué perfiles laborales necesita en el ayuntamiento o cree que pueden adecuarse para dar salida a esta subvención. Por parte del ayuntamiento se estima que son necesarios personal, sobre todo en brigadas, y se propone que sean 2 ayudantes de pintor, un ayudante fontanero, un electricista y 2 albañiles. Hay un total de 12
contratos temporales se van a sacar en 2 fases. En esta primera fase se sacarían 6 contratos con esos perfiles que he mencionado: ayudante pintor, fontanero, electricista y albañil. De la misma forma que en el anterior plan de empleo, que también se hizo en 2 fases, lo que se ha propuesto es publicar la convocatoria, permitir que se apunten todas las personas que cumplen con los requisitos impuestos por Lanbide y que estén interesadas en acceder a algún tipo de contrato de los ofertados, y ese listado traerlo a pleno, evidentemente con los DNIs, y someter a sorteo entre todos los interesados y que cumplen las condiciones estos contratos, siempre teniendo en cuenta que hay que cumplir con los requisitos que marca Lanbide. En ese sentido, le doy la palabra a Sara. Entiendo que, en primer lugar, solo ha debido haber una persona para el perfil de electricista, por lo tanto, en ese sentido no hay sorteo. La segunda parte que se estima conveniente es hacer el sorteo, en vez de por perfiles, por colectivos, empezar por el colectivo de las mujeres para poder cumplir con ese 40% de mujeres. Entonces sería sortear de entre el listado de mujeres que se han presentado 2 personas. Todas las que se han presentado al perfil de ayudante pintor, entonces sería adjudicar mediante sorteo eso, y en función de las personas que vayan saliendo, si aparte de ser mujeres son o no son perceptoras de la RGI o no son mayores de 55 años, el resto de las perfiles. Sara, por favor. El electricista igual se decir que es el número 46 con DNI 52 76 39 8Z. Y luego metemos entonces en el combo las mujeres que están apuntadas, ¿vale? Y tendríamos que sacar 6 números. Las 2 primeras serían las titulares de las otras 4 suplentes. Se me tienen los números ya. Tenemos que los 6 números. La primera sería el número 3, la segunda el número 4, el primer suplente el número 7, el primer suplente del segundo pintor el número 8, el segundo suplente del primer pintor el número 2, y el segundo suplente del segundo pintor el número 1. Es decir, el número 3 y el número 4 serían quienes nos haya que sustituirlas a lo largo de los meses de contrato, tendrían el contrato de ayudante de pintor. Ambas son mujeres y perceptoras de RGI. Hemos cumplido entonces el porcentaje de mujeres y el porcentaje de RGI, porque tenemos 2 mujeres y 2 RGIs. Entonces tendríamos que cumplir el porcentaje de 15% de mayores de 55 años. Mayores de 55 años en los perfiles, en las ocupaciones que nos quedan, que sería albañil y fontanero, tenemos 2 personas con los números 12 y 43. Pedimos que nos den una. Sería el número 43, sería el fontanero. Por lo tanto, el puesto de ayudante fontanero sería para el número 43, con DNI 14.697.063V. Sorteamos igual los suplentes del fontanero, que es la que está cubierta. Nos quedarían 2 fontaneros inscritos con los números 44 y 45. El primer suplente sería el 44 y el segundo el 45. Vale. Nos quedarían los albañiles, que tendríamos que sortear entre las 5 personas inscritas al perfil albañil.
y más o menos dentro. Sería el primer albañil el número 12 y el segundo albañil el número 10. Y ahora los suplentes de albañil. El primer suplente el número 9 y el segundo suplente el número 47. Y el 11, el primer suplente, no tenemos 4 suplentes, solo tendríamos 3, entonces vais de coger esas ventajas. Vale. Es que el casco será. Amairugarren puntua, zazpigarren kreditu aldaketa, kreditu gehigarriak, bigarrena. Modificación de créditos número 7, créditos adicionales número 2. A ver, la redacción más adecuada de este punto sería aprobación de la modificación de créditos número 7 en la modalidad de crédito adicional número 2. Ya que este punto 13 es una aprobación, hay que someterlo a aprobación en el Pleno, mientras que el 14 y el 15 son daciones de cuenta. En la modificación de créditos número 7, en la modalidad de crédito adicional, se trata, a diferencia de aquellos en los que hay que solamente dar cuenta, de una modificación de más del 5% del presupuesto y por lo tanto hay que aprobarlo por pleno y es necesario 15 días de exposición pública. Concretamente, en esta modificación se trata de utilizar 468.000 euros para cubrir obras importantes de inversión como la cubierta de la cepa, para la cual el 60% se cubre con una subvención lograda por parte del Departamento de Educación y habría que cubrir el 40% de esa obra. La solución de los vertidos al río del polideportivo, tenemos ya un proyecto pagado por el Ayuntamiento, redactado por Udal Sareak, para resolver esos vertidos. El arreglo de los vestuarios del Club de Fútbol de Aranguren, la nueva sala en las instalaciones del polideportivo y otras actuaciones de menor importe. Mencionar que dentro del expediente consta el informe de sostenibilidad financiera emitido por el interventor, que hay que remitir a la Diputación Foral de Vizcaya, que tiene un mes para informar al respecto, y a través de este informe de sostenibilidad financiera se cumple con la ley de sostenibilidad para poder hacer esta incorporación. ¿Lo he dicho bien? ¿Berta? Sí. Vale. Irene. Sí, es que ricasco. Bueno, vamos a votar a favor porque se trata de obras y servicios para el pueblo que siempre son importantes, pero sí que vamos a analizar más detenidamente los expedientes y en su caso haremos aportaciones si procede en el plazo establecido, porque en principio esta pues entendemos que es una práctica que debe ser excepcional, no es una práctica que debe ser habitual, y estamos observando que se están realizando modificaciones de crédito de manera muy habitual, y en este caso además por más del doble de la cuantía inicial, supera el 5% del presupuesto, con lo cual obviamente se ajusta a la legalidad, no tenemos nada que decir en ese sentido, pero sí es verdad que es una práctica muy excepcional y que nosotros, bueno, pues vamos a analizar con cierto detenimiento. Nos felicitamos por la subvención obtenida, concedida por el Departamento de Educación del Gobierno vasco para arreglar la cubierta del CEPA. Y bueno, también creemos que es importante la partida que se considera aquí para bueno, evitar los vertidos del polideportivo al río, especialmente este tipo de obras. Y nada más, de momento. Aldeko botoak, mila esker. 14. Hirugarren kreditu aldaketa, kreditu gehigarriak. Lehenengoa, modificación de créditos número 3, créditos adicionales número 1.
como digo, lo más correcto sería hablar que se trata de una dación de cuenta de esta modificación de créditos. También cuenta con el informe pertinente de sostenibilidad financiera por parte de Intervención, y a través de este crédito se financiaba sobre todo las inversiones en redes de abastecimiento y saneamiento para el barrio de Ocharán, que se han incluido en el proyecto de las aceras de Ocharán. Esa es la partida más importante a subvencionar con esta modificación. Amabos Garrena, crédito en aldaketa, crédito a gehitzea, bigarrena, modificación de créditos, habilitación de créditos número 2. Vuelvo a repetir que en este caso se trata de una dación de cuenta, y en esta dación de cuenta se cubren una subvención. A ver, en esta dación de cuenta lo que se hace es incorporar al presupuesto municipal subvenciones recibidas de otras administraciones, concretamente una subvención de 2.500 euros por parte del Departamento de Educación. Una vez que se recibe la subvención hay que incorporarla al presupuesto, es decir, hay modificaciones de crédito que son para cambiar entre partidas algunas cantidades, otras para incorporar al presupuesto desde remanente de tesorería, y esta es para habilitar créditos con subvenciones conseguidas. Esta es una de ellas, y la otra es la del Servicio de Montes, el Fondo de Mejoras, por un importe de 29.944 euros. Por lo tanto, damos cuenta de esas habilitaciones de cuenta, habilitación de crédito, perdón, que tienen como origen subvenciones recibidas de otras administraciones. Honekin amaitutxat ematen dugu osoko bilkura. Mila esker. Barkatu. Nosotros, ya sé que este es un pleno extraordinario, pero no se ha convocado el pleno ordinario de julio, que procedía según la reglamentación, y queríamos dar cuenta al pleno de una moción, solicitud que hemos hecho al ayuntamiento, y la hemos entregado. Perdona, Irene. Es urgente, es una moción urgente en relación a necesidades importantes del municipio. El modelo y el pleno, perdona, dos puntualizaciones. Una, que no se haya celebrado el pleno preceptivo de julio es falso, porque hay unas elecciones, hay un calendario de plenos, y si digo algo más me corriges, por favor, Itziar. Hay una sesión hay un calendario de sesiones ordinarias que se acuerda para toda la legislatura, y la legislatura se acabó el 13 de junio. Por lo tanto, la primera sesión del pleno ordinario de la nueva legislatura se hará cuando se dé la fecha dentro de la nueva legislatura, después de haber aprobado este pleno, cuándo van a ser esas sesiones ordinarias. Por lo tanto, las sesiones ordinarias las aprobamos el 9 de julio, me parece. El 9 de julio dijimos que las sesiones ordinarias iban a ser el primer miércoles de cada mes impar, y por lo tanto la primera sesión ordinaria de esta legislatura es el primer miércoles de septiembre. ¿Estoy en lo correcto, Itziar? Vale. Por lo tanto, no nos hemos saltado ninguna sesión ordinaria. Punto 1. El apartado de ruegos y preguntas y el apartado para poder introducir mociones en el pleno, entiendo que se hacen las sesiones ordinarias. ¿Estoy en lo correcto, Itziar? Vale. Bien. Dicho lo cual, se ha recibido en alcaldía una propuesta de moción que, como digo, no corresponde tratarla en esta sesión, sobre la urgencia de apoyar un proyecto de la Cruz Roja que se está desarrollando en la primera quincena, se va a desarrollar en la primera quincena de agosto. Bueno, ante ese escrito de EAJ-PNV, yo he recabado la información sobre que ese proyecto se iba a llevar a cabo en la primera quincena de agosto. Tiene conocimiento este ayuntamiento porque precisamente se va a hacer en locales municipales que están cedidos para tal evento. Sobre si la Cruz Roja puede o tiene interés en prolongar durante más tiempo ese proyecto, no se había recibido ninguna petición ni de la Cruz Roja ni de los asistentes sociales. También se ha hablado con los asistentes sociales. En cualquier caso, lo que se ha hecho es remitir un escrito a la Cruz Roja ofreciéndose este ayuntamiento para prolongar ese proyecto durante 15 días más, si es posible, y si es necesario hacer uso de locales municipales 15 días más que tienen total disponibilidad, que si es necesario una financiación adicional para mantener este proyecto 15 días más, que estamos totalmente dispuestos, y que invitamos también a la Cruz Roja a que se puedan ampliar estas actuaciones y estos proyectos a otras épocas del año y para poder acoger al mayor número de niños posibles. Dicho lo cual,
Ante ese escrito que recibió ayer el Ayuntamiento ya ha recabado la información que por otra parte estaba en las diferentes áreas del Ayuntamiento, ha actuado en consecuencia y ha mandado un escrito ofreciéndose, por supuesto, de forma inmediata a apoyar y a prolongar ese proyecto. Con lo cual, vuelvo a repetir, doy por terminado este pleno. Perdón. Perdón. No me has entendido. Yo creo que No me has entendido. toda esta explicación que acaba de dar el alcalde es obviamente la propuesta que nosotros hemos metido esta semana. Entonces, me gustaría poder explicar, creo que es mínimamente un derecho democrático de los representantes del pueblo que podamos explicar. Tendrás ocasión de explicarla en el momento pleno. en el que es que tenemos que respetar un poco, hay que tener un poco de formalidad sobre para qué es cada uno de los órganos colegiados, para qué es cada una de las sesiones y respetar las normas del juego. Cuando, incluso respetando esa legalidad e incluso haciendo cosas a las que no estamos obligados por esa legalidad, como volver a meter en el orden del día determinados puntos, la respuesta que recibo es así de agresiva, joder, pues lo que tengo que hacer, me temo que tengo que ceñirme a lo que dice la legalidad, pues porque si no, esto es ad eterno. Tenemos 2 mesas de contratación esperando, tenemos a una secretaria en funciones que tiene que seguir atendiendo a su propio ayuntamiento y el punto, el momento, la sesión para tratar esto no es esta. En cualquier caso, la urgencia que se desprendía del escrito que recibió el ayuntamiento a día de ayer por parte del PNV ya está totalmente tratada. Y se puede seguir hablando del tema en siguientes sesiones de pleno o de comisión informativa. Eskerrik asko. Amaitutxat ematen dut, gaurko osoko bilkura. No nos parece nada adecuada esta actitud y creemos que es una falta de respeto a la representación popular.